Apreciables televidentes, nuevamente es un placer estar con ustedes, llegar hasta sus hogares, que nos sigan permitiendo estar ahí. Quiero mandarles un saludo a todos los que nos pueden ver a través del canal, de la señal por cable, los que nos ven por internet en Canadá, en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Como siempre, estamos tocando temas de identidad, temas que vienen a hacer relevancia no solo en Guatemala, sino que a nivel global. Temas que nos pueden abrir los ojos para que nosotros podamos estar bien informados. Recuérdese que un pueblo bien informado no es presa del sometimiento, no es presa del saqueo y no es presa de la burla. La soberanía es algo que no tiene por qué negociarse, la libertad tampoco, ni la vida. Así que les agradecemos nuevamente, un saludo fraternal, un saludo les manda también el capitán Rafael Rodman Chang. Él se encuentra nuevamente en las comunidades y nosotros estamos aquí al frente abrazándolos y esperándolos con todo el afecto y todo el amor que los guatemaltecos sabemos dar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, quiero que le pongan mucha atención como todos los que acostumbramos a tocar, y va a ser la posible conflagración o tercera guerra mundial que puede ser en un momento dado termonuclear y que puede causar silencio en la Tierra. Con nosotros va a estar a través de una conferencia vía teléfono Isabel Alfega, de Resumen Ejecutivo EIR, y el señor David Ramonet, también es corresponsal en Washington de Resumen Ejecutivo, que es Executive Intelligence Review. Ellos van a estar con nosotros en la primera media hora y posterior a eso también nos acompaña el doctor, profesor e investigador de la USAC en Ciencias Sociales, Edmundo López Alvarado, y también con nosotros otra personalidad, Rocael Cardona, que es doctor en Sociología, con especialidad en Gobierno y Administración Pública, y su servidor, Roberto Cano. Así que creo que ya tenemos en el aire a Isabel. No sé si podemos escuchar, por favor, que... ¿Aló? Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están tus invitados aquí presentes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A todas las personas que están escuchando tu programa. Mi nombre es Isabel Álcega, estoy con la revista Resumen Ejecutivo de la Executive Intelligence Review de Lyndon LaRouche. Y pues lo más importante hoy y lo que quiero aprovechar la amabilidad de Roberto para darle a conocer a todas las personas que están escuchando este programa que vivimos en estos momentos, muy serios, vivimos momentos muy graves. Lo que tenemos enfrente es la posibilidad de que se desate en cualquier momento un conflicto termonuclear, que consecuencia de que el sistema
global. Solo se necesita ver cualquier periódico para saber que todo el sistema financiero global podrido no es nada más que un cadáver en descomposición. El hecho no es ninguna novedad. Sin embargo, enfrentando a la bancarrota de todo el sistema transatlántico, el Imperio Británico moribundo está utilizando actualmente la amenaza de guerra termonuclear para inducir a las naciones de Rusia y China a que abandonen su compromiso con la soberanía económica y el progreso. Roberto, esa es la situación. Ante esta situación, tanto Lyndon LaRouche como Helga Seth-LaRouche hicieron un llamado para una movilización internacional total para asegurar que este impulso hacia una guerra termonuclear se detenga. Y mi interés hoy al dirigirme a ustedes es asegurar a través de tu programa que más de nuestros compatriotas se enteren de que esto está caminando. ¿Sí? Ok, necesito que te pegues un poquito más al micrófono para que se te escuche un poquito más alto. Por otro lado, quiero preguntarte, ¿qué sucedería en este momento si logra despegar la potencia de China y la potencia de Rusia con una soberanía económica? ¿En qué punto quedarían los 12 bancos que le robaron la soberanía de imprimir su moneda a los Estados Unidos y que definitivamente han venido en toda la América y en todo el mundo cooptando ese poder para podernos dominar a través de una moneda mundial? ¿Cómo quedarían esos 12 bancos si esta conflagración no se lleva a cabo y empezamos a ver nosotros otro tipo de escenario? Bueno, mira, lo que sucede es que este sistema financiero monetarista del cual forman parte los bancos a los cuales tú te estás refiriendo está en un estado de desintegración total. Si vemos la situación en Europa, por ejemplo, Grecia está a punto de declarar la imposibilidad de pagar los compromisos que le han impuesto. Y si Grecia hace eso este jueves, la situación en Europa va a ser otra vez de que vas a tener como mínimo cinco naciones que van a estar en estado de bancarrota evidente y pública, y solo el hecho de que Grecia no pueda pagar puede hacer detonar por completo el sistema financiero, ¿sí? En estos momentos tienes tú una situación en la que el euro no sirve no tiene ninguna utilidad esa moneda de ningún tipo. Y lo que están haciendo el Imperio Británico y todos estos bancos es tratando de imponer medidas de austeridad draconianas a las poblaciones en Europa, peores que las que se impusieron a los países del continente a través de las exigencias genocidas del Fondo Monetario Internacional. Espero no se hayan olvidado de eso. Okay. Entonces, esta es la situación, pero mientras eso está sucediendo, o sea, eso no está sucediendo separado de esta alerta que está haciendo Lyndon LaRouche a que en cualquier momento y sin ningún aviso puede desatarse un conflicto termonuclear. Eso, digamos que esas dos situaciones, el colapso del sistema financiero imperial, monetarista, y el hecho de que los británicos quieren
Guerra Mundial y también para la Primera, desatar un conflicto termonuclear que eliminaría de la faz de la Tierra a la especie humana como la conocemos hoy. Ok, Isabel, no sé, el doctor Edmundo te quiere hacer una pregunta a ti o a David, así que por favor está en el micrófono el doctor. Cuando escucho las palabras de Isabel, crece la preocupación, porque nos damos cuenta cuánta razón tenía el gran estratega inglés Vasily Henry Leadenhall cuando intercambiaba cartas con el gran escritor Robert Graves. Y él le señalaba a Robert Graves que cómo es de difícil que el poder de una nación y el poder de superpotencias sea permeable a nuevas ideas, sea permeable a la sensación de que están al borde del abismo. Y muchas veces, precisamente por no tomar en consideración las observaciones que gente como Larouche, como David Ramonel y como Isabel señalan, y otras personalidades del planeta, cómo el planeta está al borde realmente de que una chispa y abra paso a una tercera guerra mundial. Entonces, la pregunta que le haría yo a Isabel sería, ¿cree usted que en un momento determinado podría influirse, sobre todo en los altos círculos militares del Pentágono o en los altos círculos políticos que dirigen el Estado israelí, para que, bajo la influencia, por ejemplo, de tres grandes judíos, eminencias grises, como lo fue, por ejemplo, Isaac Deuster, Sigmund Freud y Alberto Einstein, en su análisis que hacían de la guerra, en su psicoanálisis que hacían de la guerra, y Deuster, su preocupación respecto al futuro del Estado israelí, si puede ser posible que con base en el pensamiento de estos tres grandes judíos, eminencias grises, pueda haber algún asomo de clarividencia en estos dirigentes para darse cuenta que la polarización está llevando al planeta al riesgo precisamente de una tercera guerra mundial que sería el acabose para la raza humana. Por favor, Isabel. Lo siguiente, fíjate. O David. En este momento se encuentra aquí el primer ministro de Israel, Netanyahu, que viene a asistir, viene a reunirse con Obama y a participar en la reunión del Comité de Relaciones Públicas americano-israelí, que se está reuniendo anualmente, que representa a todos los adinerados judíos de Estados Unidos y de Israel también, y que es el principal grupo de presión política que existe aquí en Estados Unidos. Y viene Netanyahu con el propósito de asegurar que Obama le diga que hay luz verde para atacar a Irán. Fíjate, una circunstancia sumamente extraordinaria que nunca no se ve muy a menudo, que digamos por lo menos, ¿no? Ayer, en el periódico Washington Post y varios otros periódicos de Estados Unidos salió un remitido, un desplegado de plana entera, de página entera, firmado por varios militares retirados, pero de muy alto rango. Entre ellos te puedo decir, está, por ejemplo, el que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Joseph Hall, otro también del Estado Mayor, que fue del Estado Mayor Conjunto, que es el almirante Zinni, el que fue el asistente principal del ministro de Defensa y después ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el Departamento de Estado, Colin Powell, su asistente, el coronel Lawrence Wilkerson, es uno de los que firma este desplegado. El general Paul Eaton, el jefe, el exdirector de la Inteligencia Nacional para Análisis, Tom Finger,
el jefe de la oficina del funcionario de inteligencia nacional para el cercano oriente y el sur de Asia, Paul Pillar, son entre los que firman esto, para decirte una cosa, ¿no? Y es una carta dirigida al presidente Obama para decirle, presidente, no opte por la guerra en Irán. Es un mensaje muy, muy claro que le están dando, ¿no? Y en el remitido incluyen varias citas de funcionarios de militares en activo, como el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, que la cita que utilizan de él dice: no es prudente en este momento decidir un ataque a Irán, y pienso que sería prematuro decidir que excesivamente que en este momento es lo único que queda es la opción militar. De ninguna manera. Tenemos tiempo para darle tiempo a las opciones diplomáticas para cualquier problema. Luego tienen también una cita del propio ministro secretario de Defensa, León Panetta, es el funcionarios del gobierno que le están y con esto están utilizando, estos militares están utilizando citas o declaraciones que han hecho propios funcionarios del gobierno donde que se muestran en contra de la propia actitud que ha tenido el presidente, o sea, este remitido, este desplegado pone en evidencia verdaderamente que una cosa es lo que Obama está tratando de hacer, prácticamente hacer el juego a Netanyahu y hacer el juego a los que están queriendo provocar un conflicto en Irán. Y en este remitido están advirtiendo que se trata, no es un conflicto local, no se trata de un problema con Irán. Esto es un conflicto que puede desencadenar muchas otras, una situación que no se puede calcular. Y obviamente pues a donde está dirigido, contra quien está dirigido el conflicto es en realidad contra China y contra Rusia. En otras ocasiones, uno de los firmantes, por ejemplo, el coronel Wilkerson, que fue el principal asistente, la mano derecha del general Colin Powell. En otras ocasiones el coronel Wilkerson ha dicho que esto puede llevar a una confrontación, una conflagración nuclear, porque lo que se están haciendo, lo que están tratando de generar, de provocar, es una reacción en cadena con el conflicto de Irán. Irán no es Irak, no se trata de una cosa similar, y más aún se ha mencionado en muchas otras ocasiones que no tiene Israel las capacidades militares suficientes para verdaderamente con un solo golpe acabar con todas las instalaciones nucleares de Irán. No tiene esa capacidad. Tendrían que utilizar las capacidades de Estados Unidos. Y precisamente eso es lo que se está tratando de generar. Obligar o forzar a Estados Unidos a que intervenga en medio a pesar de que están involucrados en este momento formalmente, cuando menos, en negociaciones diplomáticas, supuestamente, aunque lo que están haciendo es principalmente todas estas presiones económicas que se están haciendo sobre Irán, pues son prácticamente medidas bélicas también que se le están imponiendo, guerra económica por otra parte, ¿no? Pero además no podemos perder de vista algo que Lyndon LaRouche ha subrayado y le ha dado una importancia enorme, y es al hecho de que en el contexto de el colapso del sistema financiero monetarista del Imperio Británico, ¿sí? Las naciones que están surgiendo como opción al colapso del sistema monetarista son naciones como Rusia y China, que están comprometidas de manera muy, muy seria con el avance científico, con el avance tecnológico, con la idea de que a través del avance científico y tecnológico crear una economía sana y elevar el nivel de vida
de la población, y el imperio británico, que es heredero, y así se consideran ellos, herederos de los imperios, como dice LaRouche, del imperio romano, ¿sí? No está dispuesto a permitir que si ellos van a sucumbir, exista otra nación que pueda llevar a la población mundial a una situación de renacimiento cultural y científico, ¿sí? Entonces, este impulso hacia querer desatar un conflicto termonuclear no tiene nada que ver con que Irán tiene la posibilidad de en algún momento tal vez tener un arma nuclear, ¿sí? Cuando Israel tiene X cantidad de armas nucleares, solamente un submarino nuclear de los Estados Unidos tiene mucha más potencia termonuclear que lo que tuvo la bomba en Hiroshima o Nagasaki, ¿sí? Entonces, esa no es la cuestión. El Imperio Británico quiere acabar con Rusia y con China, y esa es la idea. Ahora, no debemos perder de vista eso, y por eso es que Lyndon LaRouche le dio tanta importancia al evento, al hecho histórico de las elecciones en Rusia este fin de semana pasado, ¿sí? Porque los británicos estaban apostando a que iban a crear condiciones en Rusia para que quien ganase las elecciones fuera un títere del Imperio Británico, pero quien ganó las elecciones fue Vladimir Putin, que está comprometido conjuntamente con el expresidente de Rusia, Medvedev, y con el gobierno chino a impulsar y a desarrollar la ciencia y la tecnología avanzada, como ellos lo dicen, si es posible, en base a la inversión en el programa espacial, no solamente asegurar el desarrollo de los viajes espaciales, no solamente asegurar llegar a la Luna o a Marte, pero inclusive podemos pensar en colonizar los asteroides. Entonces, lo que estamos viendo y lo que Lyndon LaRouche está señalando es que estamos viendo en lo que Putin representa y están planteando ante la humanidad, y lo que representa la reina británica, ¿sí? Es precisamente dos concepciones sobre la naturaleza del ser humano, y eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que está en juego hoy, ¿sí? La sacralidad de la vida humana. Y ante eso, Lyndon LaRouche ha señalado el error garrafal, el error que no se puede dejar pasar, que han cometido aquí en los Estados Unidos supuestos líderes demócratas como el presidente Bill Clinton, que se han arrodillado por completo ante las amenazas y las exigencias que Obama está haciendo para poder llevar a cabo y hasta el final el plan del Imperio Británico. Ok, en aras del tiempo, porque estamos sobre el tiempo, Isabel y David, nosotros entendemos esto y sabemos que es una debacle que nos tiene en el filo de la navaja, y también nos viene a afectar y nos viene a golpear rotundamente en Guatemala. Los Estados Unidos, no sé por qué no han comprendido los ciudadanos americanos que su enemigo oculto número uno es la corona británica.
Definitivamente ellos fueron a la guerra en Irak y los que se quedaron imperando, explotando el petróleo, son compañías inglesas y compañías francesas. Los están usando de punta de lanza y esto me trae a una pregunta muy importante. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, todas las naciones tienen esperanzas de seguir progresando y de esa tecnología que tú hablas. El doctor Rocael Cardona es representante de un proyecto como el proyecto Maguapa y como esos grandes proyectos, pero para Guatemala, en lo que quiere hacer el canal tecnológico que une dos océanos. ¿Qué va a pasar? Yo quisiera, él te quiere hacer una pregunta, ¿qué va a pasar con esos proyectos si esta gente está pensando en destrucción y no en la evolución que es divina? Por favor, Rocael, pregúntale a David y a... Sí, muchas gracias. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este riesgo de una conflagración mundial. Yo quiero en primer lugar decir que la vida es sagrada y que la vida en la tierra debemos protegerla hasta con la vida, ¿verdad? En ese sentido me parece extraordinario el papel de estos militares que no se prestan a esa manipulación para poder desencadenar la guerra. Y recuerdo aquí aquella frase famosa de Gorbachov en la perestroika que decía, o la paz es de todos o no es de ninguno, que realmente es una frase que nos ilustra que en el mundo debemos convivir, buscar las soluciones políticas y no las soluciones militares. En ese sentido, mi pregunta es lo que he observado en los últimos días respecto de la conducta de Rusia y China con relación a Siria. Y luego también el triunfo de Putin en Rusia. Mi pregunta es, ¿qué papel pueden tener tanto Rusia y China para contribuir a que el presidente Obama no se vaya por la vía militar, sino que mantenga, digamos, una posición de imparcialidad? Y que sobre todo se sabe que el pretexto es Irán, pero ahí hay intereses mucho más complejos. Entonces esa sería mi pregunta, si en el seno del Consejo de Seguridad o en qué plano, digamos, se expresa esta nueva correlación política, porque el triunfo de Putin fue realmente aplastante. La diferencia con el segundo lugar fue como de 45 puntos, ¿verdad? Entonces no hay lugar a dudas de que Putin está legitimado y que, como sabemos históricamente, Rusia, antes pues heredera de la Unión Soviética, ha tenido un papel determinante en la geopolítica mundial. Por favor, David o Isabel. Bueno, mira, primero, nada más para no dejar pasar, que no confundir lo que el proceso que ha venido ocurriendo en Rusia, porque los primeros años después de la caída del muro, que a lo cual contribuyó la quiebra de la Unión Soviética, contribuyó en gran parte todo lo que hizo Gorbachov. Y Gorbachov lo que hizo fue entregarle al país al Fondo Monetario Internacional y a toda la banca internacional. Y lo que está ocurriendo ahorita en Rusia es un cambio total, que no es regresar al pasado precisamente, sino que dar un salto mucho mayor hacia adelante, porque está ocurriendo una transformación en lo que están aprovechando toda la experiencia que ellos tuvieron de la época soviética y retomar la historia de Rusia, retomar la historia, no regresar a ninguna fase anterior, sino un avance superior en su historia. Están retomando todo lo que ha sido precisamente como punto de partida el desarrollo científico y tecnológico que lograron, y a partir de eso es que están ofreciendo un aporte, una contribución para reconstruir a la economía actual, que se está desmoronando, que el sistema, los propios gobiernos, el Estado Nacional es quien debería estar haciendo esos programas y esos proyectos, pero en este momento esos gobiernos dependen de la línea que les está dictando el FMI y lo que les está dictando la banca internacional, y por eso no están abocados a ese tipo de proyectos. Eso es esos proyectos que se pueden hacer, que están totalmente a la mano, que son completamente posibles, viables, que son factibles, es lo que está dando el actual gobierno de Estados Unidos. Ok, David, te agradecemos, estamos sobre el tiempo, y a Isabel también.
Les agradecemos nuevamente que estén con nosotros, esta información que nos han ilustrado y que sigamos en contacto y que Dios los bendiga y les guarde. Muchas gracias, David e Isabel. Roberto, ¿Sí? ¿aló? Sí, te escucho. Aló, te escucho. Roberto, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, discúlpenme, no más, si ya se está terminando el tiempo, no más quiero subrayar que quiero invitar a todos los guatemaltecos y a todas las personas que están escuchando este programa a que visiten las páginas electrónicas de resumen ejecutivo y la página electrónica de el movimiento de la RUSH en los Estados Unidos, la RUSH PAC. El correo electrónico, la dirección de la página de la RUSH es www.larushpac.com. En estas páginas pueden encontrar lo que David y yo hemos expuesto con mucho más ampliamente y conocer de qué manera pueden unirse y participar en esta movilización internacional. Ok, muchas gracias, te agradecemos mucho. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, nuevamente en cámaras, queridos compatriotas, recuerden que un pueblo bien informado no es presa del sometimiento. Es libre y es capaz de tomar sus decisiones y de poder labrar un mejor destino, no solo para nosotros, sino que para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Así que, nuevamente les digo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos ya ahorita para hacer comentarios sobre esta entrevista con el doctor Rocael Cardona y con el licenciado Edmundo López. Ambos pues, son colegas y están muy versados en el tema, así que estamos para escuchar nuevamente aquí a Rocael y a Edmundo. ¿Quién habla primero? Edmundo, por favor. Pues la información que nos dio la esposa, David y su esposa, David Ramonel y su esposa, nos deja un poco de tranquilidad, porque vemos que un colectivo de oficiales, de altos oficiales militares estadounidenses, estrategas, geoestrategas, están conscientes de que una tercera guerra mundial sería el holocausto de la raza humana. Sin embargo, a pesar de eso, nos preocupa grandemente que se olvide lo que señalaba Karl von Clausewitz, que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, por medios violentos. Y el gran estratega inglés, que pareciera que no lo están leyendo los dirigentes británicos actuales y los dirigentes israelíes actuales, siempre señaló con mucha clarividencia que también es la guerra la devastación de la política. Y la política es la gran estrategia por excelencia para oponerla a los que tienen una visión estricto sensu de carácter militarista. La polarización del planeta es muy grave, es muy grande, pero esperamos que haya sabiduría en el presidente Obama, que haya sabiduría en más militares estadounidenses, que penetre el pensamiento de Vasily Leadenhart en los dirigentes británicos y que los dirigentes israelíes se inspiren en Einstein, en Freud y en Isaac Deuster para buscar otras salidas que no sea la conflagración militar que puede llevar al exterminio de la raza humana. Sí, quiero mencionar que este exterminio, estamos hablando de la tercera guerra termonuclear, quiere decir que con una sola descarga nuclear que se empiece a tirar, podría causar la noche perenne en nuestro planeta. Podría durar meses o años, y esto nos llevaría a quedarnos sin alimento. Aunque tengamos sótanos, aunque tengamos albergues,
poco a poco llegaría a morir todo ser humano sobre la faz de la tierra. Así que pensemos muy bien esto, empecemos a trabajar. Los temas no debemos de tomarlos como que fueran un tema de juguete. Los proyectos que están en la palestra hay que apoyarlos, sobre todo proyectos que traen desarrollo, como el proyecto del corredor tecnológico. Y debemos de luchar incluso porque la verdad se ponga sobre la mesa, pero con conciencia, con sabiduría y con verdadera destreza de supervivencia para los habitantes. Ejemplo, el caso de la despenalización no es un proceso nada más económico, no es un proceso nada más que le vamos a cerrar la llave a los que trafican. No, señores, esto es más fuerte. En un momento dado, incluso los mismos norteamericanos podrían hacer lo que han hecho con Obama y lo que han hecho con cuanto organismo o cuanto Estado han querido manipular, sojuzgarlo y darle en el nombre de la ayuda, en el nombre de la fe, en el nombre de la democracia, la venia al presidente Otto Pérez para que despenalice la droga, y eso nos traería también una guerra fratricida, una guerra draconiana, que nos va a causar muchos problemas, muchos dolores de cabeza y vamos a comprometer muchas generaciones. Así que con la palabra del doctor Rocael, por favor. Sí, lo que a mí me recuerda esto es que siempre en la era en que estaba la Unión Soviética había una negociación permanente para evitar un holocausto en la tierra. Y se llegaron a negociaciones de gran nivel político entre la anterior Unión Soviética y los Estados Unidos para que eso no ocurriera, porque como decían los expositores, hoy las bombas atómicas que existen son a la N potencia comparadas con las primeras que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, de tal cuenta que una sola de ellas podría prácticamente destruir a la humanidad. Por esa razón comparto lo que dice Edmundo López de que la política es la sabiduría, la ciencia, el arte para la negociación y lograr la paz y evitar la conflagración. Pero también me interesa cómo los partidos políticos están fuera de este escenario, ¿verdad? Cómo es en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, los altos generales, los que previenen de que no hay que participar en una tercera guerra mundial, y casi no se ve nada de los propios partidos políticos, que a lo mejor están en la jugada, ¿verdad? Es decir, es algo preocupante, porque la política, la alta política es la que hay que poner en práctica para el buen gobierno, para prevenir los conflictos, resolverlos, etcétera. Y para el caso, pues, guatemalteco, nosotros sin pensarlo, sin haberlo tenido específicamente como un tema que podría ocurrir, le estamos ofreciendo al mundo una ruta alternativa para el comercio mundial, lo cual es el corredor tecnológico, canal interoceánico, o corredor interoceánico, como se llama, precisamente porque Guatemala, cuando uno se mete a Google Earth y ve el mundo así como que uno fuera volando sobre el mundo, resulta que Guatemala está justo en la ruta del comercio mundial, y que frente a una conflagración de ese tipo, que yo espero que no va a ocurrir, que la política se imponga sobre quienes pretenden la guerra, pues nosotros como país estamos ofreciendo esa ruta, lo cual beneficia al conjunto de la humanidad, beneficia a las 4 regiones del mundo, nuestro proyecto, y es un proyecto pensado con responsabilidad empresarial, con responsabilidad social, con inclusión social, compartiendo los beneficios económicos con los 46 municipios que están asociados a las mancomunidades, una alianza público-privada desde lo local que tiene una gran ruta, digamos, de futuro, un gran porvenir, en fin. Es decir, frente a quienes, frente a la crisis del capitalismo, solo se les ocurre la guerra, nosotros estamos innovando, ofreciendo un proyecto económico diferente que genera mucho empleo, que atrae inversión privada, que moderniza la institucionalidad municipal, que refresca la política municipal, porque hoy compiten más por ser alcaldes, porque
hay también un proyecto de esta envergadura, en fin, y la transparencia, etcétera, ¿verdad? Y esto me recuerda a mí uno de los últimos libros de un inglés que realmente es un maestro de la historia, Eric Hobsbawm, cuando se refiere a la crisis del capitalismo. Y él dice, bueno, ¿cuáles son las vías alternas? Él en ningún momento habla de la guerra. Él habla de que hay que repensar la economía mundial, que hay que recuperar las viejas formas que fueron exitosas de intervención del Estado en la economía, no volver la economía intervencionista del Estado, pero sí aquellas cosas que funcionaron del Estado, la alianza público-privada, refrescarla. Un poco yo me inspiré en Eric Hobsbawm en esta propuesta de la relación público-privada y de buscar vías alternas a un capitalismo primitivo que ha engordado las ganancias de los bancos y ha realmente dilapidado los recursos de la clase obrera y ha impedido que los verdaderos empresarios puedan hacer negocios lícitos. Entonces, me parece que coincido con esa tesis de que la política tenemos que nutrirla de ese vigor que debe tener la política como expresión colectiva del bienestar, la democracia, la participación y que debe permitirnos repensar la economía, ¿verdad? O sea, tener modelos económicos alternativos. Y realmente cuando nosotros hicimos el último balance de nuestro proyecto, teníamos ahí todos los corredores del mundo. El corredor de Canadá tiene 7,000 kilómetros de largo. El de Rusia tiene 10,000 kilómetros. El de los Estados Unidos tiene 5,000 kilómetros de largo. El de Brasil-Perú tiene 5,000 kilómetros de largo. Y el nuestro tiene 372 kilómetros. Poco. Que a nosotros tal vez nos parece mucho porque nuestro país es pequeño. Pero que si lo vemos en términos de la economía global, 372 kilómetros es nada, ¿verdad? Y con el hecho de que van a haber 18 paradas de tren para transporte de pasajeros en todo el oriente, ¿verdad? Tener, digamos, un servicio público de transporte de tren. En fin, realmente es patético y aquí retomaría una cuestión. Carlos Marx dijo en una oportunidad que la clase más revolucionaria antes del proletariado era la burguesía industrial. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo no hay nuevos pensadores que más vigorosamente estén planteando una alternativa frente a la crisis de este capitalismo que ha empobrecido a la humanidad y que nos tiene frente a un escenario que espero que no se va a cumplir. Aquí podemos caer a lo que un sistema de justicia, porque es decir, aquí todos los ámbitos están en juego. Por ejemplo, los militares que tuvieron la visión, estos militares patriotas, que en un momento dado se están oponiendo a que se haga silencio en la tierra con una guerra termonuclear, pero tenemos lo que tú decías, un escenario de políticos que no están en nada, que única y exclusivamente lo que les interesa es el poder del momento para un afán de protagonismo o para enriquecer sus arcas propias. Posterior a eso, pues definitivamente tenemos gente que no está jugando el escenario, que no sabe qué es lo que está sucediendo y que en un momento dado son los dirigentes que nos van a dirigir y que nos pueden llevar a una confrontación. No sé qué más quieres opinar, por favor, Edmundo. Bueno, haciendo un poco de historia y apoyándonos en hombres de la talla del historiador inglés que mencionó Rafael, Eric Hobsbawm, la humanidad ha estado varias veces a punto de ir al holocausto nuclear. En 1962, cuando el servicio de inteligencia estadounidense descubrieron una base militar soviética nuclear en Cuba, el mundo estuvo al borde del holocausto nuclear. También Francia, Inglaterra e Israel invadieron Egipto. Los franceses, los ingleses querían recuperar el canal de Suez para esos imperios. E Israel estaba interesado en destruir el gobierno del gran nacionalista árabe que fue Gamal Abdel Nasser. El mundo estuvo al borde del holocausto nuclear. Inmediatamente el gobierno estadounidense se puso de acuerdo con la Unión Soviética y pararon la ofensiva militar israelí, británico-francesa.
Y eso fue bueno para el mundo, por supuesto. Eso fue bueno para el mundo. Quiere decir que los dirigentes británicos, estadounidenses e israelíes deben hacer acopio de estos antecedentes históricos y apoyarse en estrategias de la talla de Vasily Leaderhart para precisamente entender que en este momento un conflicto entre Israel e Irán no queda simplemente determinado para que se enfrenten ellos, inmediatamente se multiplica la conflagración. Y entonces quiero hacer con modestia una hipótesis de trabajo. ¿Qué pasaría si asumiéramos que Irán tiene armamento nuclear y que Israel tiene armamento nuclear como se sabe que lo tiene? Indudablemente, a pesar de las divergencias políticas e ideológicas, del odio mortal que aparece en sus dirigentes, yo creo que aprenderían a conducirse como se condujo la Unión Soviética y Estados Unidos por 45 años, independientemente de los grandes defectos de la élite política estadounidense, la élite de poder, como decía el gran Ray Mills, o la burocracia soviética, como decía Trotsky, refiriéndose a los dirigentes soviéticos, supieron, pese a todo, pese a los grandes peligros, a la guerra de Vietnam, la base nuclear soviética en Cuba, el intento israelí, británico y francés de destruir el gobierno de Nasser y recuperar el canal de Suez, supieron contenerse, supieron darle al mundo la oportunidad de no destruirse. Yo creo que ese es el gran reto que tienen estos dirigentes en este momento, y yo, con modestia, creo que los políticos, los intelectuales, las universidades, el ejército, el gobierno de Guatemala, deberían de preocuparse por esta temática, porque aunque nuestro país es pequeño, de la misma forma que se plantea la despenalización de las drogas, lo que llegará el día que Estados Unidos tenga un presidente de la talla de Franklin Delano Roosevelt, de la misma manera hay que enterarse de lo que está pasando, los riesgos de la guerra y plantear la necesidad de la paz, de luchar por la paz, de encontrar salidas a este tipo de conflictos. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, podemos ver y podemos percibir qué responsabilidad tienen nuestros políticos para poder saber dirigir una nación, para poder tomar decisiones de supervivencia infinita y no solo paliativos que en un momento dado lo único que pueden hacer es apagar el fuego, pero las brasas siguen adentro. Es importante que este tipo de conversaciones que nosotros tenemos también las puedan ver y que lleguen a los dirigentes del Estado. No es solo de suponer o de apostar. Siempre lo he dicho, a la vida no se le puede apostar, la vida debe de verse con certeza. Apostar es simple y sencillamente, como vulgarmente se dice, darle a tole con el dedo al que no sabe. En un país de ciegos, el tuerto es rey. Así que continuamos con este tema, que es un tema candente, es un tema importante. Hoy por hoy nosotros también estamos siendo golpeados por una crisis económica muy fuerte que de alguna manera ha traído pústulas de crimen organizado, por eso se llama organizado, para generar la distracción y para seguir viendo cómo se sigue socavando nuestra economía y se sigue alivianando por otros lados. Así que aprenda usted a ver cuál es la realidad que está detrás de la realidad. Así que, por favor, Rocael. Bueno, yo quisiera aquí destacar el papel que tienen los militares estadounidenses en no ir a la guerra. Creo que eso no se veía antes. Es loable. ¿Verdad? Es algo, digamos que sorprendente, novedoso y de felicitar, pues, que ellos realmente cuando van a una guerra, podemos verlo en todos los suicidios que ha habido de los marines, etcétera, ¿verdad? El gran costo también para el ejército de Estados Unidos en las guerras. Realmente es importante este papel y también el momento en que se está dando esta probabilidad, ¿verdad? Que es un momento en el que hay una recuperación de las economías en otros contextos. El caso de China, bueno, nosotros en el proyecto estamos informados de que China está construyendo 34 nuevos puertos. O sea que el comercio
continúa creciendo a una alta velocidad. Por otra parte, en América Latina acaba de salir un artículo muy interesante de un mexicano liberal, pero que es interesante su planteamiento. Dice, bueno, hoy América Latina ya cuenta, ¿verdad? Antes contábamos por los golpes militares, por las crisis políticas, por la ausencia de las democracias, pero hoy América Latina está contando en la economía y está contando en la política. Hay nuevos modelos políticos en América del Sur, cosa que hace unos 40 años, cuando nosotros estudiábamos sociología, o 30 años, uno era inimaginable que Chile tuviera un régimen democrático, que Brasil, que Argentina, que tuviera de presidente una mujer, ¿verdad? Como el caso de Argentina. Claro. Lo que está pasando en Brasil, bueno, en Centroamérica, ya no nos ven tan bien como la época de hace 20 años, que se tuvo que crear una comisión internacional para ver si podíamos nosotros negociar la paz y por medios políticos. Es decir, este intento de esas fuerzas oscuras del capitalismo más rancio, más radical, que solo quiere la ganancia, pero no realmente la inversión productiva, pues coincide con estos nuevos escenarios, la recuperación de Rusia, no como decía el comentarista, viendo hacia el pasado, sino viendo hacia el futuro, tratando de modernizar integralmente en Rusia. Lo que realmente es patético, por decirlo de alguna forma, es que los dos grandes polos del capitalismo estén en una gran crisis, tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Entonces, decía Albert Einstein, decía que las crisis son grandes oportunidades, ¿verdad?, para la imaginación, la inventiva. Y eso es un poco lo que yo no veo en los Estados Unidos, una élite que esté pensando frente a estos guerreristas una transformación del modelo económico en los Estados Unidos. Me gustaría escuchar la opinión del mundo en ese sentido, porque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica mundial. Pero entonces uno dice, bueno, teniendo universidades de la calidad que tiene Estados Unidos, ¿cómo no ve uno el surgimiento de una intelectualidad que tenga fuerza para plantear un cambio y más bien la hegemonía la tengan estos sectores que están proponiendo ir a una tercera guerra mundial? Sí, yo pienso, como tú decías, este tipo de fuerza que los Estados Unidos tiene en la mano, pero que la ha ido perdiendo, ha sido precisamente porque ha dejado de un lado la cultura, ha dejado de un lado incluso la recreación de los valores y la incidencia en los valores nacionales. Se ha ido más al nuevo esnobismo, a la moda, aquello que nos dice Wall Street, aquello que nos habla, ¿cómo se llama?, la alfombra roja de Hollywood. Entonces, eso no nos ha despertado, sino que nos ha adormecido. Tú decías algo, ¿cómo es posible que ellos estén confrontando una gran crisis? Claro, hoy por hoy, el sujeto de cambio de la historia, que es el hombre, pues está visto como un objeto de cambio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Un ser desechable. Un trozo de carne que se va a podrir y va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque hoy es producto ya no de la evolución. Es decir, todo es cambiante, vamos a la evolución, sino que siento yo que viene a ser producto de la civilización. Y esta civilización, como decía acá, Carlos Marx, 1820, la alienación está en ellos. Y esa alienación los ha llevado hacia atrás, los ha hecho perder ese nivel de conciencia. Y hoy no vamos a ver nosotros si realmente es cierto este tema que estamos hablando hasta que tengamos una Ipanema radioactiva, que tengamos una Antigua radioactiva. Entonces vamos a reaccionar, que vamos a tener que vivir en sótanos como que somos ratas de alcantarilla. Así que yo quisiera oír, porque el proceso es grave, el proceso es delicado, porque nuestra economía hoy por hoy está siendo infundida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y que nuestros especuladores de nuestros bancos internos, privados, se convierten en un brazo armado de la primer fase del crimen organizado, porque especulan con la vida y la comida de nuestros guatemaltecos. Por favor. Bueno, para finalizar, yo
diría que esperamos que la gente más sensata de los altos círculos de poder estadounidenses, israelíes y británicos, los grandes intelectuales estadounidenses que los tienen, sus grandes escuelas de ciencia política, terminen predominando y que se radique con el apoyo del pueblo norteamericano la idea de que la guerra es una salida para Estados Unidos, que la guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial, podría traer como consecuencia de nuevo la hegemonía y la dominación militar, política y económica por parte de Estados Unidos. Yo creo que eso es verdaderamente un absurdo. Y que también se empiece a erosionar la idea que predomina en estos altos círculos dirigentes de que los estados nacionales, sobre todo los estados nacionales de las grandes superpotencias nucleares, deben siempre por encima de todo luchar única y exclusivamente por sus intereses y que les importe un comino el resto del planeta. Eso es un grave error, gravísimo error. Yo creo que el mundo ha entrado en una nueva era, no solo la era de la globalización, desgraciadamente neoliberal. Yo creo que el mundo se ha vuelto multipolar y esto es bueno. Si se logra salvar la paz, la presencia poderosa de Estados Unidos, que a veces le ha hecho mucho bien a la humanidad y a veces le ha hecho mucho mal. Si no, recordemos el zarpazo que le dio a la revolución guatemalteca, que impidió la revolución democrática y la revolución burguesa en Guatemala, y que es el origen de los grandes males que tenemos ahorita. Yo pienso que si las superpotencias, ya en un mundo multipolar, prevalece la sensatez, la racionalidad y la lucha y la búsqueda por la paz, el desarrollo, nuevas formas alternativas de carácter económico, como señaló Rocael con bastante certidumbre y con mucha sabiduría, yo creo que el planeta puede salir adelante, se puede impedir la Tercera Guerra Mundial, que sería el holocausto nuclear y el fin de la humanidad. Sí, definitivamente tú tienes la razón. Estamos, como dijimos al principio, en el filo de la navaja. No es solo problema de los Estados Unidos, ni tampoco problema de China ni de Rusia, ni tampoco de Israel, que se han arrogado el poder de dominación mundial. Recordemos que a través de la corona inglesa se creó aquella política del destino manifiesto, donde ellos se habían nacido para manejar el poder y para tener dinero. Entonces, ante el temor de que se están quedando sin poder, que ya no hay, es decir, ese socavamiento económico de las naciones de alguna manera porque hay resistencia, porque están más pobres, pues hay que crear una guerra y no pueden permitir que otra nación los sustituya y salga porque ellos son los elegidos. Definitivamente esto me llama a la reflexión y decirles de que solo un ser consciente, solo un ser puro puede salvar la tierra. Y es parte de nuestra conciencia que cada uno de nosotros nos preocupemos por estos temas y para que podamos aportar soluciones, no solo a Guatemala, a nuestra nación, sino que una voz hace eco, lo podemos ver ahorita con el presidente Otto Pérez, pues él lanzó una piedrita y empezó a hacer eco. Les quiero decir que mi correo es octagonjurídico@gmail.com para los que me manden a solicitar la página de ALPAC o de Lyndon LaRouche para que se enteren de más información, yo se los puedo mandar. O mi página de Facebook, que es Roberto Cano, y con mucho gusto les voy a dar para que ustedes puedan entrar en eso. Vamos a dar un minuto para despedirnos, unas palabras de Rocael y unas palabras del doctor Salvador, por favor, al público. Bueno, yo confío ciegamente, por decirlo así, en la vida en el mundo. La vida hay que defenderla con la propia vida, si es necesario. Y también estas crisis son recurrentes en el capitalismo global y para el caso nuestro, pues afectaría tremendamente a Guatemala que se produjera una tercera guerra mundial. Nos llevaría a una devastación tremenda como país. Y por el otro, viéndolo en el lado de las posibilidades de que esto no ocurra, pues nosotros nos anima más a que este corredor tecnológico de Guatemala lo hagamos rápido como lo estamos haciendo, lo hagamos realidad,
las inversiones en las infraestructuras, ferrocarril, puertos, carretera, oleoductos, etcétera, y generar esos empleos, esos miles de empleos que nos hemos propuesto, y que Guatemala tenga un papel en la economía global, realmente que lo merecemos como país. Entonces, mi reflexión final es, luchemos minuto a minuto, segundo a segundo, por la paz en el mundo, porque prevalezca el bien sobre el mal, y que el proyecto Corredor Interoceánico, Corredor Tecnológico de Guatemala, pues nos anima más a que sea pronto una realidad para todos los guatemaltecos y para Centroamérica y el mundo. Gracias, Rocael. Por favor, doctor, unas palabras para pedir. Hace poco tuve oportunidad de leer un despacho donde el general Petraeus, jefe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, decía que los servicios de inteligencia estadounidenses saben que Irán no tiene armas nucleares. De tal manera, pues, que hay que hacer a un lado los supuestos, los prejuicios y las ideologías belicistas, y hay que luchar por la paz. Hay que luchar por la paz con justicia, tanto a nivel del planeta como a nivel de nuestro país. Hay que salir de la mala paz. Los seres humanos tienen que entenderse con racionalidad, porque eso significa la supervivencia del planeta. Bueno, para terminar, quiero agradecerles, señores televidentes, muchas gracias, doctor. Sé decirles que tenemos que estar muy al pendientes. Recordemos que en la década de los 90, Richard Grasso, que era el presidente del Fondo Monetario Internacional, se unió en la selva amazónica de Colombia con Manuel Marulanda, que era el director de las FARC, para que él le diera todos los fondos que tenían, para que los manejaran a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así que tenemos que seguir adelante. Solo un tonto destruye lo que se puede construir. Tenemos que seguir luchando, y ahí sí, como dicen los caibiles, si avanzo, sígueme, si me detengo, aprémiame, si retrocedo, mátame. Tenemos que seguir adelante por Guatemala. Muchas gracias. Dios los bendiga.